La colza y la carinata tienen historias distintas, ¿no? La colza se incorporó hace mucho tiempo aquí al país, de hecho Nidera fue de los primeros que la trajo, eh, especialmente para desarrollarla en el sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí en Entre Ríos, a partir de la mano de Nidera, en la zona de Victoria, se empezó a sembrar algo de colza, pero el verdadero auge de la colza en la provincia de Entre Ríos lo tuvimos cuando el gobierno nacional trabó la comercialización de trigo y la colza se convirtió en una alternativa para poder comercializar libremente el cultivo de invierno. Apareció la colza, apareció la arveja en ese momento, apareció el coriandro y varios otros cultivos, la cebada, se probó con garbanzo. Hoy por hoy de todos esos cultivos, creo yo que la colza es la que mejor se estableció, en algunas zonas se mantiene todavía el cultivo de la arveja, pero cuando volvió a liberarse el cultivo de trigo y la comercialización de trigo, estos cultivos pasaron a tener una importancia marginal dentro del área. ¿Por qué, me decís vos? Y para mí tiene dos puntas principales, ¿no? La primera es una estabilidad del mercado y transparencia del mercado. O sea, tanto la arveja como la colza se manejan como specialities y el trigo se maneja como un commodity. Hoy vos en cualquier lugar que vayas del país vas a saber el precio del trigo. En cambio de colza tenés que averiguar cuánto paga fulano, cuánto paga mengano, y al manejarse como un speciality tiene los vaivenes, los picos y y las curvas que hacen que el negocio no sea estable y la marginalidad del mismo negocio no esté asegurada, con lo cual el productor hay años que gana muy buen dinero, muy buen margen, y hay otros años que pierde, y eso desalienta al productor. Por un lado es el mercado, y por otro lado la realidad es que el productor, especialmente el productor de entrerreno, pero el productor argentino en general, tiene ya una tradición triguera muy, pero muy instalada. Todos los productores saben hacer trigo, conocen las malezas más importantes, conocen las enfermedades, tienen un alto conocimiento de la genética de trigo. En el país hay muchos semilleros con muy buena genética, muy buena adaptación de trigos en todas las zonas trigueras de nuestro país, lo cual hace que el cultivo sea muy fácilmente de manejar, ¿no? Bueno, esa facilidad de manejo, ese conocimiento en el manejo y esa idoneidad en nuestro productor hace que vaya a lo seguro. Entonces, compitiendo la colza, la arveja, el mismo lino le está pasando, es más contra el trigo, donde el productor se ha hecho altamente eficiente y bueno, va en retroceso. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Si tenemos una caída, si sigue cayendo el trigo, hoy estamos hablando de trigo de $180, ya por debajo de los $200 el número de trigo empieza a ser poco vidrioso, y mantenemos un precio de los alternativos en mejores condiciones, va a incrementarse un área. No sé si a los niveles que han tenido, por ejemplo, la colza en Uruguay, pero va a incrementarse, sí, yo creo que tiene mucho por crecer. Ahora bien, en los últimos 2 años, con la aparición de la carinata, también entró la colza en este mercado y también está la camelina, que es el mercado de los biocombustibles. Y eso cambió parametralmente el negocio de colza. ¿Por qué? Porque es un nuevo paradigma. Ya no hablamos de la colza como productora de aceites con ácidos grasos esenciales, que son de alto valor nutricional y demás, sino que estamos hablando de aceites que son precursores para el cracking de combustibles livianos para la aviación. Y es un mercado totalmente distinto, y es un mercado totalmente favorecido y fomentado desde Europa, la Comunidad Económica Europea principalmente, pero en general de todo lo que se llama el cambio verde, ¿no? De reducir el balance de carbono de las distintas economías del mundo. Especialmente orientado a reducir el balance de carbono de las aeronáuticas, que tienen un balance de carbono muy negativo. Entonces, desde esta demanda
específica de la aeronáutica de conseguir biocombustibles que le permitan bajar su balance de carbono, es que se ha generado todo un esquema de desarrollo, de incentivo y de fomentar el cultivo de distintas crucíferas como son la carinata, la camelina y también la canola para generar estos biocombustibles. Esto le da un nuevo sostén, le da un nuevo interés al cultivo, que está haciendo que en esta campaña propiamente dicho tenemos un incremento muy grande del área sembrada de esta crucífera. Creo que se duplica a nivel país, se duplica el área. Vamos a ver colzas en el norte donde no se veían, casi en Salta, en Tucumán, en Chaco. Aquí mismo en la provincia de Entre Ríos se ha incrementado mucho el área. Yo digo que ha cambiado un poco el productor de colza de la provincia, porque antes se hacía a lo mejor la misma cantidad de hectáreas distribuida en mucho más productores que eran minifundistas, que sembraban por debajo de las 100 hectáreas. Hoy tenemos grandes pools de siembra que lo toman como un cultivo alternativo y que han sembrado, tengo productores de arriba de 1000 hectáreas de siembra de colza que antes no teníamos. Pero además se ha incrementado el área, o sea, se ha incrementado bastante el área de crucíferas. Esto tiene que ver con el congreso que se desarrolló el año pasado, donde se fomentó, donde se explicó, donde se mostró la realidad y vos fuiste partícipe de eso. Mira, el congreso fue algo muy interesante. No solamente nos permitió mostrar toda la parte de tecnología, manejo, de cultivo, aparecieron nuevas variedades, que la amplitud genética mejora la adaptabilidad del cultivo a las distintas zonas, sino también que aparecieron las distintas ofertas comerciales, que le dieron un poco más de sostén al precio, ¿no? Yo en el mismo congreso comenté que hubo un tiempo que parecía que teníamos que golpear puerta por puerta a ver qué exportador nos iba a comprar la colza. Y hoy ya nos encontramos con que hay una puja entre varios exportadores y que está generando un interés y una demanda que genera un poco de previsibilidad del mercado, ¿no? Cuando hay un solo comprador es muy riesgoso. Un mercado que tenga un solo comprador es altamente inestable. La idea de que haya 3 o 4 compradores genera un poco más de estabilidad y un poco más de transparencia en el mercado, ¿no? Y un poco de competencia por la mercadería. Si bien en ese momento yo en el Congreso remarqué este cambio de paradigma y que sería interesante que en vez de relacionar el precio de la colza, al igual que la carinata o de la camelina, a distintos mercados internacionales más relacionados con la alimentación, habría que empezar a pensar a lo mejor en un precio más relacionado con el precio del barril de petróleo, ¿no? Porque siempre me queda la duda a mí, ¿no? Estamos metidos dentro de un negocio que es un negocio de cadena, donde somos los productores primarios, y me encantaría saber qué porcentaje del negocio que representa el productor, ¿no? Porque no vaya a ser que nos encontremos que nos están pagando $500 por tonelada de una colza, de un negocio que a lo mejor genera $5.000 por tonelada de colza, y solamente recibimos el 10% del beneficio del negocio, ¿no? Y eso hoy no lo sé. ¿Por qué? Porque el mercado tiene muy poca transparencia. O sea, yo siembro trigo y sé a qué valor está el trigo a nivel Kansas, que sé a cuánto se vende la harina en el país, y sé más o menos qué porcentaje del negocio de la cadena triguera le queda al productor primario. En el caso de camelina, carinata o canola, no. Me dicen, mira, se te paga un porcentaje del Matif, un porcentaje de Chicago lleno y demás. Sí, son referencias, pero en realidad del negocio del biocombustible en la aeronáutica, cuánto está pagando el litro de combustible de avión una aeronáutica, y cuánto corresponde a lo que se le gana de la tonelada de colza, no lo sé, y cuánto participa el productor primario tampoco. Sería interesante para avanzar un poco en la justicia, ¿no?, de la distribución de la rentabilidad de cada negocio. Pero bueno,
ese es un problema que no lo vamos a resolver ni vos ni yo. No, pero es interesante empezar a plantearlo, a empezar a buscar realmente los precios que corresponden, porque me parece acertado el comentario. Esto no se usa para comer, vamos a utilizar el término así, pero en realidad se utiliza como combustible o biocombustible, donde los números son totalmente distintos. Totalmente diferentes. Sí. Andrés, vos tocaste un tema que a mí siempre me parece interesante, como es la arveja. Sí. Y también otro más que te voy a preguntar, que es el lino, porque sí, no se ve tanto lino. No. Bueno, son todos mercados de specialities. Tienen muchos avatares porque hay tanto como demanda muy limitada y que se satura rápidamente, y eso hace fluctuar los precios. O sea, una vez que la demanda se satura y la oferta continúa, el precio cae abruptamente. Y al ser mercados chicos, esa situación pasa más seguido de lo que uno quisiera. Con lo cual son mercados sobre los cuales uno no puede apostar a largo plazo. Lo tiene como un negocio alternativo por si el negocio da y va bien, voy a tener márgenes muy interesantes. Ahora, si no da, no pierdo tanto. Esa es la mentalidad del productor. El caso propiamente de la arveja es muy interesante, porque la arveja es una legumbre invernal que se complementa muy bien con las gramíneas de verano, o sea, como antecesor de un sorgo, antecesor de un maíz tardío, que mejora muchísimo el suelo porque deja nitrógeno en el suelo, y que a su vez es un cultivo que tiene un alto futuro por la calidad de la proteína que tiene y por la sustitución de proteína de origen vegetal y no transgénica. O sea, hoy por hoy el mundo de los veganos, el mundo de los vegetarianos, está siempre demandando proteína para reemplazar las proteínas de origen animal, y la arveja es una gran aportante de proteína. El problema más grave que tenemos hoy, como en todos los specialties, es justamente generar un mercado que nos dé previsibilidad de precio al productor cuando vaya a sembrar, cuando vaya a planificar su campaña, pero a su vez también que nos permita desarrollar tecnologías. Hoy por hoy tenemos muy pocas variedades, hay muy poca amplitud genética de arvejas, siendo que en el mundo hay mucha más desarrollo. En la Argentina hoy hay muy pocas variedades que nos puedan permitir adaptarnos a los distintos suelos, a los distintos climas, a las distintas campañas también, ¿no? Campañas más frías, menos frías, con más temperatura, menos temperatura, y que nos permitan acceder a otros rindes, ¿no? Hoy en día, con esa poca variabilidad genética y ese poco manejo que tenemos rindes muy variables, de menos de 10 quintales a campañas buenas donde supera los 20 quintales. Y eso al productor también le saca incentivo para sembrar, ¿no? Porque no tiene certezas de qué rinde va a tener, ¿no? Por un lado. Por otro lado, desde lo comercial, te diría, nos está faltando un poco industrializar. La arveja, casi toda la arveja se exporta principalmente a Brasil. Nosotros desde aquí ya van a ser 6 años que estamos exportando en forma directa a Brasil. Casi toda, te diría el 90% de lo que acopiamos y procesamos aquí en la planta nuestra, donde tenemos hoy la capacidad a partir del procesamiento, de sacar todo lo que es dañado, grano partido, y hasta hoy tenemos una colorimétrica que nos permite sacar los distintos colores de arveja para tener un color verde uniforme, y nos permite pintar un producto, exportar un producto que ya listo para el consumo humano casi. Pero nos está faltando todo lo que es procesamiento de harinas, de arvejas. Hoy por hoy hay todo un mercado de harina de arveja que sustenta también el mercado de hamburguesa de arveja, medallón de arveja, fideos de arveja y demás, que sería muy bueno para todo lo que es celíacos y además de lo que es vegano, ¿no? Eso nos falta. Hay un mercado muy grande, hay un mercado nuestro y un mercado tenemos al lado Brasil, que es un gigante, que consume toda la arveja que nosotros producimos,
e importa arveja de Canadá también, que hoy son nuestros competidores en el mercado brasilero, pero nos faltan algunas cositas ahí como para darnos estabilidad y que el productor lo absorba como un cultivo más dentro de su rotación, ¿no? Hablamos de el mercado brasileño de arvejas. ¿Existe un mercado europeo a desarrollar? Te diría que no. El mercado europeo a desarrollar es más de un producto más, te diría, boutique. O sea, ya más del fideo de arveja, de la hamburguesa de arveja para veganos, pero eso ya nos exige otro tipo de procesamiento y otro tipo de packaging que nos permita exportar allá a esos mercados que son mercados de mayor acceso económico, ¿no? O sea que nos falta la parte de industrialización. Nos falta, sí. Igual te diría, viste, que en un país que no tiene una política constante hacia la exportación, viste, yo hoy por hoy me lo planteo mucho, ¿no? Vos decís, bueno, tomamos un crédito internacional para comprar la maquinaria para hacerlo y después me ponen un dólar muy barato y yo no puedo exportar porque mis costos no van a ser imposibles, ¿viste? Y después te agarra otro gobierno, dólar caro y dale que va, ¿viste? Y yo no puedo estar cambiando de líneas de producción cada 6 años, según el gobierno que esté. Eso tendría que ser un acuerdo entre todos los sectores del país, como decir, che, el horizonte de esto, corrijamos levemente el timón, pero no podemos andar de volantazo en volantazo, de banquina a banquina, donde de repente vale la pena exportar todo y por otro lado después a los 5 o 4 años hay que importar todo porque no conviene producir acá. Eso no es sustentable en el tiempo. Pero tenemos un país que es vasto, tanto para los granos como para la ganadería, o sea que deberíamos apostar a eso. Tenemos un país muy rico, con muchas materias primas que nos permitirían todo tipo de desarrollo, que no es lo mismo desarrollo que crecimiento económico. Crecer económicamente es exportar o ganar más plata. Desarrollar es generar cadenas de valor. Nos está faltando una política fuerte de desarrollo del país, no solo de crecimiento. Andrés, toquemos este tema ya como para ir redondeando. ¿Qué es el lino? El lino. Bueno, el lino es un cultivo de amplia tradición en la provincia, ¿no? Fuimos siempre una provincia muy linera, pero que ha ido perdiendo poco a poco a fuerza de ser una especialidad, una speciality que ha tenido momentos de precio. Yo he llegado a comercializar lino que valía $800, $1000 la tonelada, a tener lino y no tener quien me lo compre. Eso hace que los productores un poco se acobardan y no quieren arriesgar tanto en un cultivo que tiene tanta incertidumbre. Y a su vez agregale, al tener tanta incertidumbre, no genera planes a largo plazo de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún semillero va a ponerse a estudiar y a generar planes de mejoramiento genético que permitan el avance genético, conseguir transgénicos, incorporarle resistencias o tolerancia a herbicidas. Tampoco vamos a tener grandes investigaciones, a no ser que sea del INTA, que hoy por hoy, pobre, tiene un presupuesto bastante limitado como para estas cosas, que te permitan a vos desarrollar insecticidas nuevos, herbicidas nuevos para el lino. Con lo cual es un círculo vicioso que va haciendo que cada vez el lino se siembre menos y tenga cada vez menos importancia dentro de la provincia. Esta es la siguiente pregunta. Vos hablaste dentro de la provincia, podríamos extenderlo al país. ¿Y el mercado internacional? El mercado internacional del lino, nosotros el lino también lo exportamos a Brasil. Y el lino a Brasil va especialmente la parte nutricional, especialmente la parte panadería. Ya la parte textil se ha perdido y la parte oleaginosa, el aceite de lino que se utilizaba como precursor para pinturas,
ha sido reemplazado por aceites vegetales o aceites sintéticos que son más baratos de conseguir. Con lo cual se ha achicado mucho la utilización del aceite de lino en la pinturería, con lo cual solamente ha encontrado ese nicho dentro de lo que es la panadería o la confitería, o sea, todos estos tipos de nuevas panificadoras con granos, o también el consumo de granos. Hoy ya ir a un hotel y en el desayuno tener para desayunar distintos granos de chía, de lino, de distintos cereales o de distintas specialties ahí que se están utilizando y que tienen un valor muy alto. Están en todas las dietéticas del país, ¿no? Que te lo venden ya a granel o en paquetitos de semillas por sus virtudes nutricionales, ¿no? Pero, claro, ¿viste? Vos decís, con ese mercado que tiene un muy buen valor, pero consumen un volumen muy chico, se saturan rápidamente, con lo cual no podemos atar el desarrollo de un cultivo como el lino a eso solamente. Para mí es muy marginal, muy marginal. ¿Cómo cambiarlo? Y va a ser que cambie la utilización del lino por otra cosa, o sea, habrá que ver las virtudes del aceite de lino como precursor de combustibles, para su industrialización de forma más mayoritaria. Habrá que ver si también el tema del balance de carbono afecta a la industria de la pinturería y en algún momento empezamos a revalorizar lo que son materias primas de origen vegetal y no tanto las partes de mineral o de hidrocarburos. Y habrá que ver también un poco si se puede alguna intervención estatal que permita generar algún mercado un poco más transparente y más estable, que es la base primera para que el productor lo incorpore en su rotación, ¿no? Tener un mercado transparente y estable. No te hablo de un mercado de alta ganancia, te hablo de un mercado estable. Vos decís, bueno, yo sé que lo voy a vender a $500, $300, $400 la tonelada, hago mi número y está. Pero si yo hago mi número con $400 la tonelada y después cuando lo vendo vale 150 o no tengo quien me lo compre y lo tengo que tener guardado en un silo durante 3 años para poder colocarlo, y bueno, ese no es un cultivo que pueda tener mucho futuro, ¿no? Andrés, esta pregunta ya para el cierre definitivo tiene que ver con una situación que pasó días atrás. Me refiero a la comercialización de granos a futuro que hizo el gobierno nacional. Esto me disparó un recuerdo de hace unos años atrás de algo que era muy fuerte en nuestro país en su momento, como fue la Junta Nacional de Granos. ¿Serviría en el contexto actual? ¿Se podría aplicar? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, yo no llegué a vivir, yo creo que conviví con la Junta Nacional de Grano, al igual que con la Junta Nacional de Carnes, en su última etapa, y no llegué a ver los grandes beneficios que tuvo, sino más bien conocí los grandes defectos que originó. Creo que hoy un sistema así casi no sería posible de implementar. Tampoco creo que se pueda volver el almanaque atrás 70 años, porque no son las mismas condiciones. O sea, yo creo que hoy ya no necesitamos una Junta Nacional de Grano. En aquel momento el país no tenía infraestructura para exportar. La Junta Nacional de Grano hizo puertos, hizo acopios. Hoy todo eso ya ha sido reemplazado por el sector privado. Ahora bien, en su momento la Junta Nacional de Grano, al igual que la Junta Nacional de Carnes, salieron de un plan quinquenal, donde hubo un proyecto agrícola ganadero del país. Y eso hace rato que no existe. Y hace rato que no lo veo en las plataformas de los partidos políticos ni las propuestas de los gobiernos. Tenemos gobiernos que hablan, políticos que hablan de proyectos de seguridad, de proyectos pero ninguno habla de un proyecto agropecuario, un plan para desarrollar el sector agropecuario, lo cual es preocupante porque es uno de los sectores más importantes de la economía del país. Creo que nada más nos ven como aportantes de capitales, de aportantes de divisas. Un ejemplo es justamente esa medida que vos decís
de haber sacado las retenciones por un periodo muy corto de tiempo, con el único objetivo de recaudar dólares. Y cómo me gustaría que se juntaran, ¿cuántos referentes del sector tenemos? 10, 20 máximo, sí. Habrá, sin bandería de partido o de ideología. Juntás 10, 20 tipos que empiecen a estudiar el sector agropecuario de acá a 50 años. ¿Qué metas nos proponían? Imagínate si nos pudiéramos poner de acuerdo. Cuáles son las principales trabas, la cantidad de producción de terneros, la producción del destete que tenemos, los problemas de fertilidad. No podemos ni combatir la garrapata, ni la aftosa. Pero, no podemos crecer en el stock ganadero. ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos un plan ganadero, no tenemos un plan agropecuario? Che, ¿al país qué le conviene? ¿Que desarrollemos la colza o no? ¿Que desarrollemos más trigo o no? Hay todo un debate ahora por el tema de la ley de suelo que se presentó en la provincia de Buenos Aires, pero hasta ayer nos rasgamos a la vestidura y decíamos, che, los uruguayos hacen las cosas bien, ellos planifican y cuidan sus recursos. Cuando quisimos hacer algo parecido acá, salieron a rasgarse las vestiduras, no, ahí es un avance contra la propiedad privada. Muchachos, empecemos a planificar nuestro crecimiento. Todas las economías del mundo planifican y programan su crecimiento y utilizan los recursos limitantes de la mejor forma posible. Nosotros seguimos derrochando nuestros recursos, derrochando nuestras oportunidades sin tener posibilidad de generar un desarrollo a largo plazo. Creo que seamos un país tan rico en cierta forma es una maldición, porque nos permite seguir viviendo sin programar, sin planificar. Y ese nos está empezando a convertir en un problema. Creo que dijiste unas palabras que fueron muy importantes, ¿no? Esto ya para el cierre. No tenemos horizonte, decís vos. Yo digo no tenemos norte. Y eso significa, para mí, una cuestión de, muchachos, siéntense a dialogar bajando los egos y pensemos por una vez en el país. No nos miremos el ombligo, pensemos en el país. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, teniendo todos los recursos que tenemos? Sí. Tenemos que empezar a pensar en el bien común, que no es la suma de los bienes individuales. Con lo cual, a partir del bien común y considerando a nuestro país y a nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo, sin marginar a nadie, todos los que piensan igual que yo y los que no piensan igual que yo, formamos todo el pueblo argentino. Pero no solo esos, también forman parte del pueblo argentino las generaciones futuras, a las cuales nosotros somos responsables de qué país le vamos a dejar. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, tenemos que sentarnos y con esa responsabilidad empezar a programar y a planificar lo que hacemos. Yo creo que tenemos muchos ejemplos en nuestro país de gente que se sacrificó a sí misma por el bien del país. Tomemos esos ejemplos y empecemos a pensar en el bien del país y no tanto en el bien de cada uno. Andrés, muchas gracias. Gracias a vos, Darío.